Muchas gracias por estar hoy aquí en el Congreso de Novagop. Bueno, pues como en toda buena presentación, lo primero es agradecer, los agradecimientos. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a la organización Novagop por invitarme a poder presentar hoy aquí un proceso que hemos tenido en la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas. Yo creo que un buen ejemplo. También, y especialmente, quiero agradecer a Es Público la invitación que me formularon. Gracias, José María, David, Rafael, a todos los miembros de Es Público, a los cuales, además es una empresa de Zaragoza, a los que yo conozco desde hace mucho tiempo y que sé de su buen hacer y que precisamente gracias a ellos hemos podido, en buena parte, realizar un trabajo, yo creo que interesante, y como ha dicho el alcalde muy bien con unas palabras, yo creo que casi suscribo una por una las que ha comentado, dirigido sobre todo a los ciudadanos. Siento utilizar los términos, efectivamente, sujetos pasivos, porque en el ámbito tributario son sujetos pasivos contribuyentes, pero sí muy focalizado a todas las personas que acuden a nuestro tribunal. Yo les quería, sobre todo, explicar tres cuestiones fundamentales en mi intervención, que va a ser lo más breve posible. Yo no sé, tendré unos 20 minutos aproximadamente, más o menos, ¿no? Por no pasarme del tiempo y intentar cumplir, porque todos los retrasos luego conllevan más retraso y al final terminaremos todos muy tarde. Entonces voy a intentar ser lo más breve posible en esta explicación. Tres cuestiones fundamentales, o tres ideas fundamentales son las que yo quiero hoy por la mañana explicarles a todos. En primer lugar, yo quiero explicarles qué es una Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, o lo que conocemos, aunque ustedes ya supongo que muchos de ustedes conocerán, los conocidos Tribunales Económico-Administrativos Municipales. Esa es la primera, para centrar un poco de qué entidad estamos hablando. En segundo lugar, el proceso de digitalización que hemos tenido durante este año y medio aproximadamente. Ahora en diciembre haremos 2 años desde la creación del tribunal. Y luego un aspecto de análisis analítico de los resultados que hemos tenido durante estos últimos años, apoyados en una herramienta que yo creo que es fundamental. Esos son los tres grandes conceptos que vamos a utilizar hoy por la mañana. ¿Qué es la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas o qué son los tribunales económico-administrativos? Sabrán que en el año 2003 se modificó el título 10º de la Ley de Bases de Régimen Local y, se incluyó, no es que se reformó, se incluyó, y en el artículo 137 apareció la innovación o la creación de unos órganos que analizarían las reclamaciones económico-administrativas desde el punto de vista tributario de todas aquellas personas, vecinos, vecinas, que tuvieran algún tipo de cuestión o no estuvieran conforme con los aspectos tributarios de liquidaciones, etc. Este artículo 137 afecta principalmente a los municipios de gran población. Aquí podríamos entrar a analizar si efectivamente es acertada o no que todos los municipios de gran población deban tener un tribunal económico-administrativo, porque puede ser que ciudades grandes, como el caso de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, la propia Cádiz, pues tengan sentido estos tribunales. Sin embargo, hay otros que por su dimensión es discutible esa consideración. Pero bueno, desde el año 2003 había esa obligación de crearlos. ¿Qué sucede? Que nos encontramos además en la actualidad con que no todos los municipios de gran población lo han creado y estamos esperando a que el Tribunal Supremo diga qué consecuencias va a tener la no creación de estos tribunales y cómo va a afectar a las liquidaciones, puesto que se vulnera, o es posible que se vulnere, la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, tenemos un momento de incertidumbre hasta que el alto tribunal decida qué sucede. En el caso de Zaragoza, el reglamento y la Junta se creó en el año 2004, pero realmente hasta finales del año 2020 no se produjo por parte del Pleno del Ayuntamiento el nombramiento de las personas que hoy día formamos parte de dicho tribunal. Con lo cual, esa es una de las cuestiones. Yo les decía, que por situar un poco el contexto, que estamos ante un órgano especializado, es un órgano administrativo, si bien sus funciones, y si me lo permiten,
para nosotros, o para los que estamos ejerciendo, son cuasi jurisdiccionales. ¿De acuerdo? Y resuelve sobre cuestiones relacionadas con el ámbito tributario, actos tributarios, porque son principalmente cuestiones relacionadas con ingresos de derecho público, de ingresos tributarios, aunque si bien también entramos a conocer otros ingresos de derecho público e incluso aquellas cuestiones pues de sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal que pudieran derivar en algún tipo de tasa, tarifa, precio, también podemos conocerlos. Pero el ámbito general de conocimiento de los tribunales se centra principalmente en la problemática con los tributos municipales, IAE, IBI y plusvalía, la famosa plusvalía. Y hay otra cuestión que es fundamental en cuanto a la misión que tienen estos tribunales, es garantizar los derechos de los contribuyentes. Y ahí es donde tienen que estar focalizado el esfuerzo de estos órganos, en solventar y garantizar precisamente una mejor gestión económico-financiera, no solo del ayuntamiento, sino de cara o dirigido a los ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Qué más cuestiones podemos destacar? Bueno, pues en primer lugar, los tribunales económico-administrativos municipales es el paso previo a la vía judicial. Es importante que esto se tenga en cuenta porque no puede un contribuyente acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. No puede. Tiene que venir primero al Tribunal Económico Administrativo si tiene algún tipo de conflicto con el municipio. El riesgo que se corre de no acudir a la vía económico-administrativa es posiblemente la inadmisión en la vía jurisdiccional, en la vía judicial. Uno de los aspectos que nosotros hemos cuidado mucho a la hora de analizar todas estas cuestiones es dotar de la mayor garantías procesales. Nos encontramos ante órganos que tienen una naturaleza híbrida, o al menos así lo entiendo yo, porque estamos a medio camino entre la jurisdicción contenciosa, en procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativa, y sin embargo seguimos teniendo una función o una naturaleza legalmente atribuida de carácter administrativo. Por lo tanto, nuestros procedimientos, pues esto lo comentaré luego con un poco más de detalle, nuestros procedimientos se sitúan en mitad de un lugar y de otro, y eso siempre tiene un problema. Pero si yo tengo que decantarme hacia algún sitio, desde luego será más hacia una vía jurisdiccional que no administrativa. Eso se puede observar no solamente en la Ley General Tributaria, donde vienen reguladas las cuestiones relativas a los procedimientos, sino también en los propios reglamentos que configuran los tribunales o que son las normas de organización y funcionamiento de los tribunales económico-administrativos municipales. ¿Y por qué se crea? Bueno, pues se crea por una sencilla razón. Es para dotar de mayor rapidez a la problemática o a los conflictos que surgen entre la Administración y el ciudadano. Esa es en el fondo, digamos, desde el punto de vista más práctico, esa es, digamos, el objetivo final, uno de los objetivos finales, que la respuesta sea más rápida. ¿Lo conseguimos? Luego lo veremos. Es más, pues como les decía, liquidaciones, impuestos, otros ingresos, recargos, impagos, sanciones tributarias, todos aquellos actos que el municipio dicta en materia tributaria son objeto de revisión por parte de los tribunales económico-administrativos. Y finalmente, para cerrar este bloque, decirles cómo funcionamos. Los tribunales están compuestos en su mayor parte por 3 miembros, presidente, 2 vocales y la Secretaría General del Tribunal, cuya función es fundamental en el desarrollo y en el impulso de todos los procedimientos. Y, por lo tanto, el funcionamiento se puede hacer en función de en qué procedimiento estemos. En un procedimiento ordinario, cuando son reclamaciones de más de 6.000 euros, que en donde se reúne en sesión plenaria el tribunal, y también la resolución en aquellas cuantías que son inferiores a 6.000 euros a través de órganos unipersonales, es decir, cada uno de los miembros que forman parte del tribunal puede resolver la reclamación que se haya interpuesto. Y les pongo aquí las competencias porque en la Ley de Bases del Régimen Local se establecen 3. Una es la que estamos diciendo, son las reclamaciones económicas contra los actos de aplicación de los tributos. Esa es fundamental. Pero luego la ley también nos asigna la emisión de dictámenes sobre los proyectos de ordenanzas fiscales y, en último lugar,
la elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria. Yo no estoy muy de acuerdo con la redacción que hizo el legislador en su momento, en tanto que creo que tendríamos que centrarnos única y exclusivamente, y yo les puedo asegurar que efectivamente solamente con las reclamaciones tenemos bastante trabajo. Por lo tanto, las otras dos, además, yo creo que es hasta, si me permiten, hasta un poco contraproducente, porque dictar o emitir un informe, por ejemplo, favorable sobre una ordenanza fiscal, cuando luego te toca resolver y te das cuenta de que esa ordenanza fiscal tiene algún tipo de error, pues no deja de ser, al menos, que choque, ¿no? Por lo tanto, y la emisión de estudios y propuestas, hasta ahora nosotros, por lo menos en Zaragoza, no hemos recibido ninguna y no creo que seamos tampoco un órgano que tenga que dedicarse a lo mismo. Pero bueno, esa es una opinión más personal que de otro tipo. Y desde luego, en cuanto al volumen de reclamaciones, como les digo, es un volumen bastante amplio, no solamente en Zaragoza, sino les puedo asegurar que en todos los tribunales en donde se ha establecido. Ahora, actualmente hay, si no me falla la memoria, unos 30 tribunales económico-administrativos municipales configurados, hasta ahora, aproximadamente. Celebramos en Zaragoza, en el mes de junio, un encuentro, que fue el 15º, y, la denominación de estos tribunales varía un poco en función de dónde estemos. Por ejemplo, en Barcelona se le denomina Consell Tributari, en Valencia también se le llama Junta, en otros sitios se llama Jurado Tributario, pero al fin y al cabo todos recogen o deberían recoger la denominación de Tribunal Económico Administrativo. ¿De acuerdo? Entramos un poco con lo que es el proceso de digitalización, un poco el proceso de digitalización. Porque, claro, en Zaragoza, como yo les decía, nos encontramos, cuando yo me encontré ante este reto, pues bueno, yo me encontré solo. Es decir, el primer día que entré yo por la puerta, no había más que una mesa y una silla. Literal, no había absolutamente nada más. Por lo tanto, había que hacer un trabajo realmente importante de cómo configurar el tribunal. Desde que el ayuntamiento decidió el nombramiento de los miembros o de configurar ya definitivamente el tribunal hasta que entramos a formar parte del mismo, transcurrió un mes aproximadamente, mes y medio. Esto fue entre noviembre y diciembre, en el cual pues, nos dio tiempo a poder elaborar un reglamento nuevo, a poder consultar pues, cómo funcionaban otros tribunales, y eso nos permitió tener una visión sobre el aire, porque realmente sobre el trabajo diario todavía no teníamos absolutamente nada. Y yo aquí, en el proceso de digitalización que les comento, yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales. Por una parte, la voluntad de los órganos políticos, de los órganos de gobierno del ayuntamiento, en apostar por un proceso de digitalización real, que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza se convirtió al final en el primer servicio que era totalmente telemático, digital, es decir, desde que un contribuyente presenta su reclamación hasta que nosotros resolvemos el procedimiento es totalmente digital, no hay nada en papel, puede ser, no significa que en todos los casos suceda, pero puede producirse. Por lo tanto, hubo una voluntad del equipo de gobierno, pero también de la totalidad del Pleno, porque todas las cuestiones que se plantearon fueron aprobadas por unanimidad, con lo cual esa es una cuestión también, yo creo que muy importante a la hora de apostar por un proceso electrónico o de transformación digital. Y luego también el grupo de personas con las que contábamos en el tribunal, pues que apostaron también por seguir esta ruta. Y yo creo que la conjunción de ambas cuestiones fue realmente esencial para que el proyecto tenga o llegue a buen término. Pero bueno, yo les digo, yo entré allí, no había nada. Y entonces, esto fue, no les engaño, un 2 de enero. Un 2 de enero. Yo el día 2 de enero por la tarde me volví loco en mi casa. Digo, ¿yo por qué he tenido que hacer esto? Entonces, bueno, mi hermano que es médico me dio una pastilla y ya me calmé, ¿no? Entonces, pues bueno, y ya pensamos ya con un poco más de calma, ¿no? Entonces, tuvimos también la tremenda suerte de contar, pues, en este caso, con Es Público, quien apoyó la posibilidad de contar o nos acompañó en este proceso de digitalización, que, por cierto, continúa, no se ha cerrado. Porque yo creo que esto también es otro elemento muy importante. Es decir, hemos implantado muchas cosas, pero hay que seguir mejorando. No podemos cerrar el proceso porque luego ya comentaré al final, tengo otras ideas que ya hablaremos, ¿no? Pero yo creo que es un proceso realmente interesante y un proceso continuo, ¿de acuerdo? Continuo. Bien,
Pues tuvimos desde el día 2 de enero, como les digo, hasta el 15 de marzo, que se puso en marcha efectivamente el Tribunal Económico, 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio, en el que nos sentamos y hicimos una labor de analizar todos los procedimientos, de observar qué es lo que se tenía que plasmar en ese proceso de digitalización, y nos sentamos, por supuesto, los miembros del tribunal, pero también acompañados de técnicos jurídicos e informáticos de Despúblico del programa Gestiona. Yo tenía la inmensa suerte de que Gestiona yo ya lo conocía. Yo soy letrado de la Diputación Provincial de Zaragoza y lo teníamos implantado. Pero claro, en la asesoría jurídica, bueno, y aquí hay compañeros y compañeras de las asesorías jurídicas, yo sinceramente, Gestiona en la asesoría jurídica no se utiliza, más que meramente como un gestor documental. No lo utilizábamos, porque estábamos obligados a utilizar, pues en el caso de Aragón, las competencias en materia judicial están asumidas por la comunidad autónoma, y entonces teníamos que volcar mucha de la documentación en un programa que se llamaba Avantius, donde nos obligaban los juzgados a depositar allí la documentación. Por lo tanto, realmente Gestiona, bueno, sí, lo utilizábamos como gestor documental. Y nos encontrábamos con otro problema más, y es que era la primera vez que en un tribunal económico administrativo se utilizaba un procedimiento así digital, porque ninguno de los compañeros con los que yo he podido hablar, este procedimiento no se había llevado a cabo. Y además, como yo les decía, añadiendo todavía un problema, y es que no somos un órgano normal dentro de la Administración. No lo somos, ni los procedimientos son los habituales dentro de una Administración, porque no lo son. Por lo tanto, nos encontrábamos en que había que reestructurar totalmente, digamos, la forma de trabajo y los procedimientos y adaptarlos a la herramienta. Y ese trabajo, la verdad, es que es de agradecer ese acompañamiento que nos hizo, en este caso es público, ¿no? Bueno, esa labor es fundamental en cualquier proceso de digitalización, la determinación de los procedimientos. Yo les digo que principalmente hay muchos, pero destacando eso, el procedimiento abreviado y el ordinario. Esos son los troncales para cualquier tribunal económico administrativo. Y luego también dimos otro paso más. La Ley General Tributaria habla de que las reclamaciones se presentarán ante el órgano que dictó el acto. Bueno, pues nosotros quisimos ir un poco más allá y quisimos que tuviéramos una sede electrónica. No estábamos obligados a ella, pero queríamos que tuviéramos la posibilidad, pero para digitalizarlo realmente teníamos que tenerla. Y por lo tanto, aquí en esta dirección, ustedes si entran, pueden ver perfectamente la sede electrónica y dónde se puede. Por espacio de tiempo, pues bueno, simplemente he puesto un pequeño menú con todas las cuestiones que se plantean, pero que se pueden realizar desde consulta de expedientes, registros presentados, facturas, las portafirmas, en fin. El servicio de cita previa, que es muy interesante y se está utilizando, que me parece interesante, primero para evitar, digamos, esperas innecesarias. Se llama por teléfono, se puede, y lo hemos hecho ya alguna vez. Hemos resuelto dudas de contribuyentes a través de videoconferencias, sin necesidad de tener que presentar físicamente en la sede. Les ayudamos también en la presentación de las solicitudes. Y entonces, en ese caso, la sede electrónica yo entiendo que es una sede bastante interesante. Y tenemos también el portal de transparencia, donde introducimos allí pues novedades, pues, o cuando el tribunal cree necesario dictar algún tipo de instrucción u orden aclaratoria, pues allí también lo publicamos. Ven aquí, pues bueno, otra página dentro de la sede electrónica. En la consulta, como ven los procedimientos, hay otros, como el recurso de anulación, el extraordinario de revisión, las instancias, notificaciones electrónicas. Esto es un poco lo que hacemos aquí, lo que aparece en cuanto nosotros queremos presentar una reclamación, ¿de acuerdo? Y este es un aspecto que yo sí me quería detener aquí un momento. Hemos hecho especial hincapié en las solicitudes. La materia tributaria no es precisamente una materia sencilla, en el sentido de que puede llegar a complicarse bastante. Entonces, hemos intentado hacer un esfuerzo en que el contribuyente, y especialmente las personas físicas que actúan sin representante, porque yo les digo, la posibilidad de acudir a los tribunales es, primero, gratuita, y segundo, no necesitas ni abogado ni procurador, aunque en algunas cuestiones es conveniente que puedan acudir con él, pero
En principio, cualquier persona puede presentar la reclamación sin necesidad de tener una asistencia letrada, ¿de acuerdo? Y les digo esto porque nosotros sí teníamos un especial interés en que se pudiera presentar solicitudes muy fáciles para el ciudadano, muy fáciles, que con apenas 4 datos pudiéramos ya recepcionar nosotros esa solicitud y empezar a trabajarla. Con lo cual, la primera parte de la digitalización consistía precisamente en eso, en solicitudes sencillas, claras y fáciles de visualizar. Pero al mismo tiempo, eso nos creaba a nosotros un problema, porque muchas veces esa sencillez se convertía en problema para poder, digamos, enfocar correctamente la reclamación. Entonces, después de... A ver si lo tengo por aquí, yo quería avanzar un poco. Después de que nos llega a la sede electrónica la solicitud, nosotros hacemos un trabajo que es fundamental, no solamente para encauzar bien el expediente, sino para obtener luego todos los datos necesarios para poderlos analizar. Quiero decir, hay una comprobación de la solicitud con una serie de preguntas y de cuestionarios y de datos que somos nosotros, no es el contribuyente que lo rellena, somos nosotros. En este caso, evidentemente, es una carga de trabajo que se añade al tribunal porque tenemos que, bueno, pues, explicar o buscar y bucear en el expediente administrativo y completarlo. Pero para mí este es un proceso esencial dentro de la digitalización, esencial, porque todo esto que ustedes ven aquí se arrastra automáticamente en todo el procedimiento. Y todo lo que esté mal, pues evidentemente también se arrastra, claro, eso es evidente. Por lo tanto, esta es una parte que nosotros valorábamos mucho y que seguimos estando analizando en constante evolución, ¿no? Yo les decía que el registro de entrada, bueno, cuando llega la solicitud, ¿no?, viene, automáticamente se viene al registro de entrada y se genera un expediente administrativo, ¿de acuerdo? Ese expediente administrativo, aquí ustedes ven, he traído un ejemplo de un procedimiento completo con resolución, en este caso desestimatoria, en donde van apareciendo las distintas fases. Conforme vamos llegando a cada una de esas fases, se va generando la siguiente. También nos preocupaba que si hubiera un error por parte nuestro, la posibilidad de rectificarlo y volver otra vez al punto donde habíamos cometido ese error. Y el programa nos permitía precisamente trabajarlo. Cuando ustedes ven todas estas fases, yo les decía, hemos trabajado el procedimiento, pues todas esas fases tienen unas plantillas ya predefinidas que automáticamente se generan. Y simplemente muchas se descargan los datos iniciales y luego nosotros tenemos que, bueno, completarlo. Por ejemplo, todos los hechos y antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que vienen en una solicitud, automáticamente a mí se me vuelcan en mi resolución provisional y no tengo que estar tecleando ni volcando nada. Y el contribuyente sabe que lo que ha escrito lo tiene ahí. ¿De acuerdo? O sea, sin margen de error. Sin margen de error. Por supuesto, luego viene la labor jurídica de análisis, y eso, evidentemente, hasta que no venga la inteligencia artificial y nos lo quite, pues bueno, lo tendremos que seguir haciendo los demás. Pero bueno, en principio eso. Como me queda muy poco tiempo, ya me han avisado que se me estaba acabando, no quería terminar sin mostrarles una herramienta, un módulo más dentro del que nosotros disponemos y que es realmente fantástico. Fantástico porque nos permite no solamente analizar los datos que hemos generado, sino al mismo tiempo nos permite tomar decisiones. Nosotros en este módulo hay distintas páginas, ¿no?, que venían en el Gestiona. Nosotros con Gestiona introducimos una más, que es la carga de trabajo, la carga de trabajo, y yo se la voy a enseñar. Aquí nos muestra cómo estamos. Estos datos son de hace 2 días, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos para resolver, les digo algunos datos, tenemos para resolver en los procedimientos abreviados 6 meses, 180 días. Y en los procedimientos ordinarios 1 año para resolver, 365. Nosotros resolvemos en 120 días, sea ordinario o abreviado, 4 meses. ¿De acuerdo? Entonces, es un dato, por ejemplo, hace 1 o 2 años, hubo una reunión los tribunales económico-administrativos regionales y el central, que son los que dependen del Estado, donde el plazo estaba rondando entre los 3 y los 7 años.
Bueno, nosotros intentamos, esto es una cuestión que yo, al menos como presidente, intento llevarlo dar respuesta. O sea, el silencio administrativo está muy bien, pero no debemos acudir a él. Hay que responder al ciudadano. No podemos acostumbrarnos a no contestar. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones importantes. Tenemos 977 reclamaciones registradas, hemos finalizado 869, que supone en torno a un 88-89%. Tenemos abiertas 108 y de las cuales casi la mitad de ellas siguen siendo plusvalías, y a ver qué dice el Supremo sobre algunas cuestiones que tenemos pendientes por ahí. Esto es lo que les digo que introdujimos con Gestiona, porque esta carga de trabajo me parece muy importante. ¿Por qué? Esto lo hicimos como semáforos. Las fases son iniciación, admisión, instrucción y resolución. Si los puntos verdes aparecen, es que estamos bien en plazo. En amarillo empezamos a tener algún problema y en rojo pues hay que ir resolviendo ya el problema. Yo les puedo asegurar que el año pasado esto era como el sarampión, todo rojo. Pues porque fue una avalancha de reclamaciones y entonces, bueno, ahora hay algunas, pero como pueden observar, son muy pocas. Entonces, esto se puede filtrar también por miembros del tribunal. Es decir, decirle yo a uno de mis vocales, les puedo decir, mira, que te estás retrasando, o sea, resuelve. Bueno, pues eso, o a la secretaría también, le puedo decir, oye, admíteme ya las reclamaciones porque se te está pasando el plazo, como puede ser, por ejemplo, ese punto rojo que ven ahí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Bien. Pues esta es una herramienta que no aparecía y que lo trabajamos y la verdad es que resulta muy interesante para tomar decisiones. Yo también aquí, en este mapa de riesgo, pues se pueden observar pues, reclamaciones pues, por cuantía, aquí abajo, por cuantía, como puede ser aquí, de menos de 6.000 ya ven que es prácticamente la totalidad y lo de más de 6.000 apenas es un 20-21%. También observamos las reclamaciones por el órgano que resuelve de la Agencia Municipal Tributaria, normalmente suele ser la Oficina de Gestión de Recaudación. Y luego un dato que a mí me resulta interesante es cuántos recursos de reposición se presentan previos, que eso es potestativo. Cuando estamos nosotros, el recurso de reposición es potestativo, no tienen por qué ir allí. Y vemos como que cada vez los ciudadanos, los vecinos, no acuden a la propia Agencia Municipal Tributaria, sino que vienen a nuestro tribunal directamente, sin pasar previamente por ello. Y luego aquí, por otro dato, es la reclamación, el sentido de la resolución. Tenemos casi un 50% de estimación de las reclamaciones de los ciudadanos. Es verdad que está condicionada mucho por la plusvalía. Supongo que conforme pase pues se reducirá un poquito más, pero en principio actualmente aproximadamente la mitad de las reclamaciones son favorables a los ciudadanos. ¿De acuerdo? Y ya por ir terminando, también en la transformación digital nos ha interesado mucho saber qué tipo de interesado nos presenta las reclamaciones y nos alegra saber que un 60% son personas físicas. Pero ya sabemos que las sociedades, las empresas tienen más capacidad para poder acudir a estos sitios. Por lo tanto, nos alegra que este dato sea así, porque creo que es interesante y que da a conocer o que la gente, los ciudadanos, los vecinos, conocen el tribunal. En la forma de iniciación, cada vez prevalece la telemática en lugar de la presencial, ¿de acuerdo? Y luego también, por distribución geográfica, nos muestra qué barrios o distritos de la ciudad son más propensos a las reclamaciones o donde puede haber mayor conflictividad en el ámbito tributario municipal. Este es un listado, hay 977, como les digo, y un importe reclamado de 16 millones, casi 16 millones y medio, del cual hemos, como les decía, aproximadamente un 50% se ha admitido, son unos 8 millones y medio que el Ayuntamiento pues bueno, ha tenido que, de una forma u otra, reconocer a los vecinos su reclamación. Y, bueno, aquí hay otras estadísticas de uso de la administración electrónica dentro del tribunal. Sé que hay muy poco tiempo. Decirles que además esto es muy interesante, siento a lo mejor ir con un poco de premura, pero les quería mostrar esto porque nosotros a final de año tenemos que presentar siempre una memoria, dar cuenta de nuestra actuación ante el Pleno del Ayuntamiento y aparte de todos estos datos, la corporación tiene la posibilidad de poderlos analizar, poderlos comprobar, en su caso tirarnos de las orejas si hemos hecho alguna cosa que no está bien, pero también desde el punto de vista de la gestión es muy eficaz porque el día 31 cerramos ejercicio y el día 1 no, pues que es festivo, pero el día 2 de enero le damos al botón y la memoria la tenemos ya hecha.
Con lo cual, la facilidad en poder mostrar los datos, memorias que no se centran tanto, es una memoria, no se centra tanto en cuestiones jurídicas, hemos querido que sea más visual y analítica, porque yo creo que se comprende a veces mucho mejor el trabajo que desempeñamos, en este caso, en estos tribunales económico-administrativos. Bueno, espero que les haya interesado y muchas gracias por su atención.